Cristian Castillo está con nosotros. ¿Cómo te va, Cristian? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? La mirada del FIT respecto a las políticas del gobierno de Cristina, de Néstor, etcétera, ni siquiera te hemos explicado las diferencias que hay. Ahora tomaron la decisión de ir a la sede del PJ Nacional, ¿por qué? Bueno, porque estábamos repudiando desde un primer momento, desde antes en realidad que salga el fallo, lo que se venía, que nos parece que es un fallo totalmente proscriptivo, antidemocrático y que tiene que ser repudiado. No hay que estar de acuerdo con Cristina políticamente para repudiar el fallo. Si nos hubiesen proscripto a nosotros, quisiésemos que otros sectores también repudiasen esta medida que ha tomado la Corte. Para mí viene ya digitada por el poder económico y lo dijo Marcos Rubio cuando dijo acá no puede entrar Cristina Fernández y bueno, y creo que a partir de ahí le fracasó ficha limpia y fueron por el fallo de la Corte, ¿no? Creo que es evidente. Y un gobierno que tiene muchos elementos cada vez más autoritarios, los elementos represivos, con la prácticamente prohibición de la protesta social para los jubilados, todos los miércoles estado de sitio de hecho, una causa de persecución a los compañeros del Polo Obrero que es también una causa increíble, y creo que todos los que sufren persecución tienen que, bueno, uno se tiene que solidarizar y plantear el repudio a esa persecución, y acá hay una parte enorme del electorado que se va a quedar sin poder votar a quien quería votar, y una presidenta y expresidenta que no se va a poder presentar de candidata. Y eso lo tenemos que repudiar, no es la Corte la que tiene que decidir quién puede presentarse o no a una elección, en un fallo que está cuestionado desde un montón de lugares, con jueces totalmente parciales en el proceso. Siempre hacemos nosotros el chiste que si lo juzgan a Macri no le gustaría que el juez sea alguien que venía de tomarse un café en el Instituto Patria. Bueno, acá los jueces eran los que venían de jugar al tenis con Macri en Olivos. Entonces es evidente que no puede haber imparcialidad en el tratamiento de la causa, independientemente que, a mi entender, hubo hechos de corrupción innegables durante el gobierno de Cristina Fernández, pero este juicio no tiene nada que ver con obtener justicia o tratar la corrupción de alguna forma, porque de hecho, digo, desde los empresarios hasta las propias causas que tienen con Macri son tratadas con otra vara. Y bueno, y esta proscripción que se impone ahora, nosotros la repudiamos con toda claridad y creemos que hay que movilizarse en su contra. Y Cristian, en términos de convivencia política, ¿cómo ves hacia adelante? ¿Va a seguir todo igual? ¿Cambia algo? Bueno, ¿qué escenarios ves para adelante? A ver, no es que estamos bien. Venimos en una situación, insisto, de un crecimiento del autoritarismo y la arbitrariedad muy fuerte. Si nosotros hacemos un balance de todo el gobierno de Milei, hemos visto un gobierno que se mueve a vetos, sostenimiento del veto en base a un mecanismo profundamente antidemocrático. Suponete, cuando fue el financiamiento universitario, contra el veto votamos 159 diputados. Votaron solo para sostener el veto 85 diputados. Bueno, son las reglas de juego, ¿no? No, ya sé, pero digo, las reglas de juego constitucionales son totalmente antidemocráticas, porque la gran mayoría de la sociedad estaba en contra y la gran mayoría del Parlamento estaba en contra, y sin embargo sostiene el veto. Y cuando no le alcanza eso, ¿a qué recurre? A compra de votos. La ley más importante de Milei, la ley Bases, fue aprobada en el Senado con una votación 36-36, con 3 senadores que primero habían estado en contra, después terminaron a favor y con Cuader entre uno de esos 3, ¿no? Con cargos que le habían dado, que sabíamos, y después con la valija. Pues sí, venimos en esa degradación institucional y se suma esto. Pero de ya, en un creciente autoritarismo y ataque a la protesta social, Patricia Bullrich envió todo un paquete de leyes profundamente antidemocráticas, que bueno, que agudizan la tendencia a un Estado policial, que es lo que se va construyendo. Mira, yo todos los miércoles, no todos, pero gran parte de todos los miércoles estoy ahí con los jubilados acompañando las protestas, junto con otros sectores, etcétera. Y el dispositivo es un dispositivo increíble, y se sostiene, se mantiene, ha crecido la cantidad de detenidos y de heridos en manifestaciones en lo que va de este año. Creo que en estos 6 meses es lo mismo que fue todo el año anterior. En una de las primeras protestas contra la ley ómnibus le hicieron perder la vista a un compañero mío del CEPROD, a Matías Aufieri, tirándole balas al ojo. Pablo Grillo, por suerte, ha logrado sobrevivir, salió gracias a la atención en el hospital público, pero el hecho estuvo, le tiraron ahí. Entonces, yo inscribo lo que le está pasando a Cristina Fernández y este fallo proscriptivo en esa dinámica. Y a ver, la Corte es la misma que no dice nada del DNU 70-2023.
que se ha callado la boca frente a toda esta represión ilegal que ha montado el gobierno. Que recordemos, Patricia Bullrich acusó de terroristas a los manifestantes, los quiso meter presos, los quiso acusar de sedición. De sedición, acusar a los manifestantes. E intento de golpe de Estado, ¿no? Intento de golpe de Estado. 2 veces lo trató de hacer. Cuando era insólita la acusación, cuando incluso una vez en una de las marchas, la que los reprimen a Pablo Grillo, es una marcha donde los manifestantes querían que funcione el Congreso, no que no funcione. Lo que no quería que funcione era el oficialismo, que se agarró a trompada para levantar la sesión en el mismo momento. Entonces, yo creo que hay una tendencia que es lógica, porque este plan económico tan nefasto para la clase trabajadora, donde el salario es la variable de ajuste, donde se ha puesto un cepo brutal a los salarios y donde ahora están creciendo despidos y ataques a los trabajadores en un montón de sectores, bueno, se sostiene con este crecimiento del autoritarismo. También venimos de una sociedad menos movilizada, o que cuesta ser movilizada, lo dicen los dirigentes gremiales, que está participando poco en las elecciones que se han realizado hasta acá, con mucho individualismo, con una pérdida de la calidad del debate público en términos de las cosas que no son comunes a todos. Cambió la escena y entonces todas las cosas que funcionaban en la política del siglo XX ahora pasan inadvertidas, no tienen ese mismo efecto, o es parte de las dinámicas de flujo y reflujo, de teorías más clásicas de la política. A ver, no, yo creo que el año pasado hubo muchas movilizaciones. Si vos haces el raconto, desde el mismo 20 de diciembre, cuando marchamos nosotros a la plaza, cuando hubo cacerolazos a la noche, 24 de enero, 24 de marzo, 8 de marzo antes, las grandes movilizaciones universitarias, luego la gran movilización contra el ataque al movimiento LGTB y al movimiento de mujeres en Davos, la persistencia de los jubilados una y otra vez pese a la represión. Yo creo que hubo una movilización social muy intensa, aunque no alcanzó para derrotar el plan de Milei, ¿no? En parte porque en momentos claves se levantó el pie del acelerador, y también porque yo creo que la superestructura política se adapta a Milei. Y entonces no lo quiere enfrentar a la altura que hay que enfrentarlo, ¿no? Entonces muchas veces se usa como justificativo, el problema es la sociedad. No, la sociedad no es el problema, es que hay una parte de la dirigencia que ha defeccionado totalmente. Contá vos cuántos diputados entraron por la oposición y vienen votando todo con Milei. Incluso algunos están todavía en el bloque Junto por la Patria y el mismo bloque dice, che, vienen, no vienen, sí. ¿Qué pasa? Entonces hay una defección clara, porque que los de la Libertad Avance voten con Milei es lógico. Los del PRO, bueno, hasta ahí. Pero a partir de ahí, todo es gente que ganó el voto para otra política, para otra perspectiva, y después le vota todo a Milei. Entonces, la justificación no es la sociedad. Yo creo que en la sociedad se está incubando bronca. Yo veo un crecimiento de la oposición social al gobierno bastante fuerte en el último mes, si querés, desde que los choferes de la UTA, justamente el gremio que no participó del paro general por la traición de su dirigente, le impusieron a ese mismo dirigente un paro por salario, y luego hay un caldo de cultivo, y después vos ves un increscendo de marchas permanentes, digo, antes de este fallo de la Corte, que bueno, que me parece que están dando cuenta de un aumento de una oposición social, porque pues la realidad que vive la población trabajadora es que el salario no te alcanza, que tenés que trabajar más, a veces un segundo laburo, a veces un tercer laburo, y sin embargo te sigue sin alcanzar. Se endeudan más los hogares, y esa situación va haciendo eclosión. Me parece que el no voto tiene que ver, obviamente, con algún sector que se ilusionó en Milei y ahora dice no voy a votar a nada y todavía no ve alguna alternativa, alguna salida. Pero a mi entender se está cocinando una oposición social mayor y que no se deja todo pasar. El año pasado también no había arbitrariedades, pero ahora yo veo que, por ejemplo, cuando hay despidos en alguna fábrica, 6 despidos se para toda la fábrica, no es que pase y no hay nada. Sí. Cuando el recorte que viene a la discapacidad, mira, la marcha que hicieron la semana anterior a la sesión, el jueves anterior, la comunidad de discapacidad fue enorme. Patricia Bullrich no les pudo aplicar el protocolo. Se cortó toda Rivadavia, toda Callao, y no podían. Querían y no podían. Había muchísima gente, estaban los familiares, estaban los discapacitados, estaba todo el sector de las prestaciones. Y después algo de eso se empezó a reflejar en el Parlamento. La sesión del otro día, donde se tiene que votar el aumento jubilatorio, contra todos los pronósticos, gana la moratoria jubilatoria que nosotros impulsamos, y gana la ley de emergencia en discapacidad con los 2/3 de los votos. Bueno, son pequeñas señales
de que algo ahí empiezan a ver que en la sociedad no le cae bien todo este recorte, motosierra al pueblo que hace Milei, este gobierno para los más ricos, este gobierno para el FMI. ¿Qué te imaginás a continuación? Mañana mencionaba Mariano y también Natu Maderna, hay toma de facultades sociales, filosofía y letras y había debates hay en psicología. Hay asambleas y escuelas. Y lo que se especula mañana, que por lo menos algunas escuelas emblemáticas de la capital federal van a ser tomadas o no sé, vamos a ver cómo se desarrolla, pero se habla del Pellegrini, del Nacional Buenos Aires, del Lenguitas, de varios colegios. Y va a haber protesta. Pregunta, para completar, pregunta desde mi niño interior. ¿Hay posibilidad, más allá de lo que están haciendo en el Congreso, posibilidad de que el Frente de Izquierda tenga más acciones comunes con el resto del espacio del panperonismo o es... No, a ver, nosotros, o tampoco para tanto? No, acciones callejeras y de movilización venimos teniendo... Incluso en el Congreso. Bueno, en el Congreso, obvio, sí, cuando votás en contra, cuando votás a favor, nosotros no somos 5 nada más, salga 141 ley, es obvio que votamos con otros sectores. Y si la línea es hacer una... De hecho, les planteamos hoy que... La pregunta de fondo es si es tan brava la escena como para... No, movilización... Yo creo que debería haber una gran movilización en repudio al fallo proscriptivo. O sea, nosotros si es una movilización en apoyo político a Cristina, no la apoyamos políticamente, pero repudiamos el fallo proscriptivo. Claro. Nosotros creemos que debería haber una gran movilización y de hecho se los planteamos. Nuestra posición es que la forma de derrotar esta posición de la Corte... Estuvimos juntos. Yo estuve junto con Miriam Bregman. No, nos escuchó, nos agradeció la posición que tuvimos de repudio, que no creo que merezcamos, agradecimiento especial, porque es una posición de principio que nosotros tenemos con cualquiera que sufre una proscripción política antidemocrática por parte de este régimen y de esta Corte, partiendo que es algo que ya vimos que pasó en Brasil. O sea, nosotros vimos cuando lo corrieron a Lula y así ganó Bolsonaro. Entonces, ante cualquier arbitrariedad política, alguien no puede ser naif y pensar que este Poder Judicial es independiente, todo ese cuento. No. Actúa por mandato y bueno, cualquiera que sea la víctima de la acción de esta Corte, que viene sosteniendo el poder económico, que viene sosteniendo el ataque a Milei, nosotros vamos a estar del lado de quienes agredido o agredida. Muy curioso el caso de Lula, porque creo que hoy Bolsonaro estaba siendo condenado, digamos, también, ¿no? Miren cómo se dan vuelta las cosas. Que ni una ni otra deberían ocurrir. Bueno, ni una ni otra. No deberían ocurrir ni una ni otra. Bolsonaro fue parte de un golpe de Estado. Claro, ¿cómo no lo vas a condenar? Fue parte de un golpe de Estado. La política debe resolver los problemas de la política. No, eso es así. Hay un avance enorme de la... Yo coincido con una parte del diagnóstico de Mariano, que tiene razón. Hay un avance del hecho de que las cúspides del Poder Judicial, las cúspides, intentan transformarse en los árbitros de todos los sistemas políticos, ¿no? Y eso me parece que en Argentina se ve mucho y que, bueno, no se puede sostener. Se ve en Ecuador con Correa, se ve en Brasil con Lula, se ve en todos lados. Bueno, es una política de Estado en la región. Ustedes recuerdan son que... las nuevas dictaduras. Bueno, pero miren el caso en Brasil es muy paradigmático porque el propio PT había votado la ficha limpia. Y era evidente que el mismo esquema de ley te lo hacían votar en todos los parlamentos para después, cuando no quisieran, te lo aplican. Usando una palabra tuya fue naif. Sí, claro, bueno, lo usaron, lo defendieron, por eso nosotros nos opusimos a ficha limpia, no porque tuviésemos que ahora no lo van a aplicar nosotros, no, porque es evidente para lo que se usa. Claro. Entonces ya tuviste un caso de persecución política donde los mismos que lo sufren son los que habían cedido a la presión y lo habían votado, y después tuviste el hecho que el juez que lo condenaba termina de ministro de Justicia del gobierno que gana gracias a que corres al otro candidato. Entonces eso fue muy obsceno, y me parece que a partir de ahí todo el mundo tiene que aprender y darse cuenta que cuando hay un ataque antidemocrático contra alguien, vos tenés que ponerte ese ataque democrático, coincidas o no coincidas políticamente. Si a mí me atacan mañana, yo voy a querer que sectores que no coinciden políticamente conmigo también denuncien las arbitrariedades judiciales que se cometen. Yo creo que, por ejemplo, todo el sistema político debería también condenar los ataques judiciales contra los compañeros del Polo Obrero, a los que los persiguen de una forma increíble. La causa es una causa insólita. Y sin embargo, no ha habido las mismas solidaridades que deberían haber habido en ese momento, porque, a ver, lo vimos con Milagro Sala, lo vimos cuando la persiguieron Eve Bonafini. Entonces se sabe cuando el Poder Judicial, en un entramado con sectores del poder económico, persigue, bueno, sabemos las intenciones que tiene. Pero acá hay como una línea en que si vos defendés a alguien es porque estás subordinando políticamente, claro, o ahora lo vas a apoyar y todo.
Y no es así, yo mantengo mis posiciones, mis diferencias políticas con Cristina Fernández de Kirchner, y eso no opta a que no quita, digo, que yo vaya a defenderla si la atacan, como en este caso, con un fallo proscriptivo. Cristian, gracias por haber venido. No, muchas gracias.